Un estadio entero le gritaba su nombre. 2 años después, ese mismo deporte lo escupía en silencio, y la pregunta que escribió en aquella camiseta nunca tuvo una respuesta honesta. Si te gustan estas historias que el fútbol no quiere explicar, suscríbete, porque esta no es como te la contaron. Su nombre es Mario Balotelli, y el momento en que todo empezó a romperse ocurrió mucho antes de lo que crees. Esta es la parte de su historia que los clubes nunca quisieron contar del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiaron para siempre la carrera de Mario Balotelli. Primero, el parte disciplinario interno del Manchester City, fechado el 9 de noviembre de 2010, con una recomendación médica que el club archivó y nunca ejecutó. Segundo, la sesión de vídeo en el Liverpool, donde Brendan Rodgers hizo algo delante de todo el vestuario que varios jugadores describieron años después, y que explica por qué Balotelli nunca pudo rendir en Anfield. Tercero, la cláusula oculta del contrato de cesión al Milán, firmada en enero de 2013, que nadie le explicó con claridad. Una cláusula que no protegía al jugador, protegía al club que lo vendía. Y cuarto, la declaración que hizo en una entrevista de 2019, cuando ya nadie prestaba atención. 13 palabras, dichas casi en susurro, que lo explican todo. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la pieza que más han intentado ignorar. Hay jugadores que nacen para el fútbol, y hay jugadores que nacen contra él. Mario Balotelli fue las 2 cosas al mismo tiempo. Eso fue lo que lo hizo brillar, y eso fue exactamente lo que terminó destruyéndolo. Pero para entender cómo se rompe algo, hay que entender primero de qué estaba hecho. Mario nació en Palermo, en 1990. Sus padres biológicos habían llegado de Ghana. Cuando tenía 2 años, una enfermedad grave lo separó de ellos. Una familia del norte de Italia, los Balotelli, lo acogió, lo cuidaron, le dieron su apellido, le dieron una identidad que él nunca pidió y que cargó durante toda su vida. Creció en Brescia, en un niño negro en los campos de fútbol del norte de Italia en los años 90. Eso no pasaba desapercibido. Había insultos desde la grada, gestos en los vestuarios de categorías inferiores, un ambiente que debería haber sido inexistente y que era cotidiano, y aún así jugaba, mejor que cualquiera, con una rabia que no parecía rabia, parecía combustible. A los 16 años entrenaba ya con el primer equipo del Inter de Milán. A los 17 debutó en la Serie A con una tranquilidad que desconcertaba a los que lo observaban desde la banda. Roberto Mancini lo vio trabajar en su primera semana de pretemporada y dijo algo que el cuerpo técnico no olvidó. Este chico tiene algo que no se puede enseñar. Guarda esa frase, la necesitarás más adelante, y cuando la escuches de nuevo, sonará diferente. Tú en el Inter ganó 3 Scudettos consecutivos, jugó la Champions League. Era un adolescente en un vestuario de Ibrahimovic, Zanetti y Milito, y no parecía intimidado. Mourinho lo usaba con cuentagotas, consciente de que era una pieza que solo funcionaba en el entorno exacto. Pero cuando lo encajaba en el momento correcto, el resultado era imposible de replicar con otros jugadores. Sin embargo, también ahí comenzaron las primeras señales. No era el tipo de jugador que bajaba la cabeza ante nadie, ni dentro del campo ni fuera. Hubo roces con compañeros en los entrenamientos, llegadas tarde que el club registró y luego archivó. Gestos que los directivos prefirieron ignorar, porque cuando anotaba, todo se perdonaba. Y anotaba, con una potencia que dejaba al portero mirando la red sin entender qué había pasado. En 2010, Mancini se fue al Manchester City, el club más rico del mundo en ese momento, y lo primero que pidió fue a Balotelli, no a ningún delantero consolidado del mercado, a ese chico de 20 años que ya cargaba fama de incontrolable. Recuerda lo que Mancini había dicho sobre él cuando era adolescente. Este chico tiene algo que no se puede enseñar. Ahora volvía a pedirlo. Ahora lo quería de nuevo cerca. Eso que parecía un voto de confianza. No era solo eso, era también algo que Mancini quería controlar. Algo que había visto de cerca y que sabía que, en el entorno correcto, podía ser devastador. Lo que ocurrió en Manchester durante los 2 años siguientes fue, dependiendo de a quién le preguntes, una historia de genialidad incomprendida o la prueba definitiva de que había algo que no funcionaba desde adentro. Y aquí es donde aparece el primer elemento que casi nadie ha unido correctamente. Existe un documento,
un parte disciplinario interno fechado el 9 de noviembre de 2010, registrado 3 días después de lo que los medios llamaron el incidente de los fuegos artificiales. La versión pública fue casi cómica. Balotelli había lanzado fuegos artificiales dentro de su casa en Mottram Hall. El baño ardió. Los bomberos llegaron. Nadie salió herido. La prensa británica se rió. Balotelli también se rió. Y el mundo siguió adelante. Pero ese parte disciplinario no era solo el registro de un incidente doméstico. Tenía más páginas. Volveremos a él. Mientras tanto, en el campo, Balotelli brillaba de una forma que las estadísticas nunca pudieron capturar del todo. No era el delantero más consistente. No, pero había partidos en los que parecía que el fútbol le había dado permiso para hacer cosas que no estaban en ningún manual. En octubre de 2011, Manchester City contra Manchester United. Etihad Stadium, la atmósfera del derbi. Balotelli marcó 2 goles. Y al marcar el segundo, se levantó la camiseta. Debajo llevaba otra, con 4 palabras impresas en negro. Why always me? ¿Por qué siempre yo? Lo dijo como una broma, o eso parecía. El estadio se rió. Los medios hicieron titulares. Balotelli sonrió con esa sonrisa suya, que siempre pareció saber algo que los demás no sabían. Quédate con esa frase. Reaparecerá. El City ganó la Premier esa temporada, la primera en 44 años. Y Mario fue parte de eso. No el héroe central, pero parte real e innegable. Pero algo ya se estaba resquebrajando sin que nadie lo viera en los resultados. En los entrenamientos, la relación con Mancini se había convertido en una tensión permanente. Gritos, discusiones delante de todo el grupo. En una sesión que varios jugadores del City describieron años después, Mancini detuvo el trabajo, apartó a Balotelli del resto y con la mandíbula apretada y la voz baja le dijo: «La próxima vez que hagas eso, te vas al vestuario y no vuelves». Nadie oyó la respuesta de Mario, pero todos vieron que lo miró fijo durante 3 segundos. Y se giró y se fue. El entrenamiento siguió como si nada, pero eso que parecía un mal día no lo era. Era un patrón. Y el fútbol no espera. Mancini declaró algo en una rueda de prensa que pasó casi desapercibido entre los elogios del verano. Una respuesta tranquila, casi clínica, a una pregunta periodística sobre el futuro de Balotelli en el City. Mancini dijo: «Mario es el único jugador al que no puedo entrenar». No dijo que era malo, no dijo que no rendía, dijo que no podía entrenarlo. Esa diferencia importa, porque esa frase no era una crítica técnica. Era un entrenador diciéndole al mundo que la institución que dirigía no había sabido crear el entorno adecuado para ese jugador, y lo decía como si fuera culpa del jugador. A lo mejor tú también has estado en una situación así, cuando alguien que tiene la responsabilidad de sostenerte levanta las manos y dice que no puede. Y lo más difícil no es el golpe, es que después de eso, todo lo que haces se ve con un filtro distinto. Y ese patrón, un entrenador que no responde, que mira y sigue adelante, que deja al jugador solo delante de todos, lo vamos a ver repetirse, en otro vestuario, en otra ciudad, en otra sesión de trabajo que nadie debería haber olvidado. Ya llegamos a eso. En enero de 2013, Mario Balotelli fue cedido al AC Milán, el club de su infancia. Un regreso que los medios enmarcaron como redención, como segunda oportunidad. Pero había una cláusula en ese acuerdo que casi ningún periodista mencionó. Una cláusula que fijaba con precisión las condiciones bajo las cuales el Milán podía hacer permanente la cesión al finalizar la temporada. Condiciones que dependían no solo del rendimiento deportivo, sino de un umbral máximo de 3 incidencias disciplinarias internas registradas durante la temporada. En otras palabras, el City había negociado esa venta ya teniendo en cuenta que Mario podría llegar con problemas. Eso no es una cesión de confianza. O es una cesión con red de seguridad para el vendedor. Guarda ese detalle, lo necesitaremos. En Milán arrancó bien. Goles importantes, asistencias. Parecía que el cambio de ambiente había funcionado. Pero había algo debajo de esa fachada que quienes lo rodeaban notaban. Una ausencia de estructura real. El City, con todos sus conflictos, era una organización con protocolo, con personas cuya función era absorber las situaciones que Mario generaba. En Milán, esa red no existía de la misma forma, y cuando alguien que necesita estructura la pierde, no lo notas de inmediato, lo notas 6 meses después,
cuando ya no hay vuelta fácil. En junio de 2012, llegó el momento que todo el mundo recuerda cuando pronuncia su nombre. Italia contra Alemania. Semifinal de la Eurocopa. Varsovia. El estadio lleno, la tensión en el aire antes del pitido. Tú y Mario Balotelli corriendo hacia la portería alemana con la cabeza alta y los puños apretados en los costados. Marcó el primero de cabeza con esa naturalidad que tienen los grandes para hacer sencillo lo imposible. Marcó el segundo de volea. Un golpe que cruzó el campo visual de todos en el estadio antes de entrar por la escuadra derecha. 2 goles. Italia en la final. Y Balotelli corriendo, abriendo la camiseta, los ojos entrecerrados mirando al cielo, con los brazos extendidos, los músculos en tensión visible, como si descargara algo que llevaba tiempo cargando desde mucho antes de ese partido. Era el mejor jugador del torneo. Era el más joven del equipo. Era, durante 90 minutos, el mejor delantero del mundo. Italia entera lo celebró. Los mismos medios que habían cuestionado su identidad nacional, su actitud, su compromiso, o te lo pusieron en portada con la palabra «nuestro» delante de su nombre. Quédate con esa portada, con ese «nuestro», porque 4 años después, ese posesivo había desaparecido por completo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Mario Balotelli, el parte disciplinario del Manchester City, fechado el 9 de noviembre de 2010. Ese documento no describía únicamente el incidente de los fuegos artificiales, describía un patrón documentado durante más de 18 meses anteriores, llegadas tarde reiteradas, 2 episodios de abandono de entrenamiento sin comunicación previa, una discusión con un miembro del cuerpo técnico frente a todo el grupo en septiembre de ese mismo año. Y al final del documento, hay una línea firmada por el jefe médico del club. Se recomienda evaluación psicológica externa con carácter prioritario, una evaluación que el City nunca llevó a cabo. El club lo sabía, lo tenía por escrito, y aún así decidió no hacer nada, porque mientras marcara goles, era más rentable mirar hacia otro lado, cobrar las multas internas y seguir adelante. Era el cálculo frío de una organización que había convertido a Balotelli en un activo, y que mientras ese activo rendía, no quería asumir el coste real de intervenir. Y cuando los partidos dejaron de ganarse con la misma consistencia, ese patrón ignorado durante 18 meses se convirtió en la justificación perfecta para la salida. No fue una decisión de apoyo, fue la consecuencia acumulada de no decisiones repetidas. Eso explica el primer elemento fundamental. Mario nunca recibió lo que necesitaba, que no era solo exigencia, sino estructura sostenida y acompañamiento real. Sin eso, el talento más grande termina devorándose a sí mismo desde adentro. Y desde fuera, todavía parecía que todo podía reencauzarse. Pero el fútbol no espera. Y la segunda revelación llega ahora mismo, sin transición, porque los 2 momentos están unidos de una forma que nadie explicó en su momento. En el verano de 2014, el Liverpool pagó 16 millones de euros por Mario Balotelli. Brendan Rodgers lo presentó ante los medios con una seguridad que en ese momento convenció a muchos. Mario tiene todo lo que necesitamos para ser campeones. El Liverpool venía de la temporada de Suárez y Sturridge, la dupla más temida de Europa. Suárez se había ido al Barcelona. El hueco que dejaba era enorme, no solo técnico. Era emocional, identitario, narrativo. Nadie podía llenar ese espacio. Y pedirle a Mario que lo intentara fue quizás el error más calculado de ese verano. Y ahí es donde esa cláusula del Milán vuelve a importar. Recuérdala. Porque lo que el City había escrito en ese contrato de cesión reflejaba exactamente lo que Rodgers estaba a punto de descubrir por su cuenta. Un jugador al que los clubes gestionaban con red de seguridad, pero sin estructura real. Aquí viene la segunda revelación, y llega sin pausa, porque lo que pasó en ese vestuario conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar. La sesión de video en el vestuario del Liverpool que te prometí al principio. A los pocos meses de llegar, varios jugadores del equipo describieron en conversaciones privadas, que salieron a la luz años después, una dinámica concreta que se había instalado en el grupo. Balotelli llegaba a los entrenamientos, cumplía, hacía su trabajo, pero había una distancia que nadie sabía cómo cerrar. No era conflicto abierto, era incomprensión mutua en las 2 direcciones.
Y en una sesión de análisis de vídeo, previa a un partido importante, Rodgers señalaba en la pizarra los movimientos tácticos del equipo. Balotelli interrumpió para hacer una pregunta. Rodgers paró. Lo miró durante 2 o 3 segundos. Y siguió hablando sin responder. El silencio en la sala fue pesado. Nadie dijo nada. Un jugador que estuvo presente describió ese momento así. Todo el mundo lo vio, y todo el mundo miró al suelo. Ese tipo de silencio hace algo en la cabeza de un jugador que no se cura con entrenamiento adicional. No es una lesión muscular, no aparece en ningún informe médico, pero está ahí, en el cuerpo, en los primeros metros de un sprint, en la décima de segundo antes de un remate. En toda su etapa en Liverpool, Mario Balotelli marcó un solo gol en Premier League. 1. En toda la temporada. En enero de 2016, el Liverpool rescindió su contrato, sin rueda de prensa, sin declaraciones. La salida de un jugador que había costado 16 millones, procesada con la discreción reservada a los fracasos que nadie quiere analizar demasiado. Quizás tú también has sentido esa presión, cuando llegas a un sitio con el peso de las expectativas de otros, y cada semana sin resultados, el espacio se hace más pequeño. Cuando el esfuerzo es real, pero el resultado no llega, y nadie pregunta qué está pasando, solo contabilizan lo que no sale. De lo que vino después fue todavía más difícil de explicar. Hasta aquí podría parecer una historia de mala suerte. Un jugador con carácter difícil, clubes que no supieron gestionarlo, un par de destinos equivocados. Pero no fue solo eso. Aquí ya había algo que se estaba rompiendo desde mucho antes. No en un partido concreto, sino en las cosas que nadie hizo cuando debía hacerlas. Aquí ya había señales claras que se eligió no leer. Aquí ya había presión que nadie absorbió. Y cuando eso empieza, normalmente ya no se detiene. Después del Liverpool vino el Niza, Francia. Ligue 1, un paso lateral que los medios describieron como relanzamiento. Y en cierta forma, así fue. En el Niza, Balotelli vivió quizás su último periodo de fútbol con algo parecido a la ligereza. Marcó goles, algunos de los suyos, de esos que hacen que el comentarista tarde unos segundos en reaccionar, porque lo que acaba de ver no termina de encajar. Hubo conversaciones en la Federación Italiana sobre convocarlo de nuevo para la selección. Su entrenador en el Niza, Lucien Favre, dijo en una rueda de prensa algo que pasó sin mucho eco. Cuando Mario quiere, es diferente a todos los demás. El problema es conseguir que quiera cada día. Era la misma frase de siempre. En boca de otro entrenador, en otro idioma, en otro país, la misma frase. Pero algo ya se había roto en la percepción pública de su nombre, que era imposible de reparar con goles en la Ligue 1. Cuando un futbolista acumula suficiente narrativa negativa, los goles dejan de ser noticia de verdad. Los errores siguen siéndolo. Esa simetría no es accidental. Marcaba en Niza y el eco duraba un día. Tenía un altercado menor con un rival y los titulares volvían durante semanas. Ese, que parecía solo un problema de imagen, era ya el inicio de la invisibilidad. ¿En qué momento dejó de ser el mismo futbolista que celebró en Varsovia? La respuesta no está en ningún partido concreto, está en la suma de todo lo que no se atendió a tiempo. Y hay una frase que dijo años después que lo responde mejor que cualquier análisis. 13 palabras, dichas en 2019, cuando ya nadie miraba. Ya casi llegamos a ella. Pero antes, hay una decisión que necesitas conocer. Esta es quizás la más incómoda de todas. No tiene que ver directamente con un club, tiene que ver con una decisión tomada en un despacho en el verano de 2014. Cuando el Liverpool firmó a Balotelli, la operación pasó por Mino Raiola, su representante, uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial en ese momento. Raiola era experto en colocar jugadores en destinos de alto perfil, conocía los mercados, sabía cuándo el precio era el correcto para maximizar la operación. Pero Mario Balotelli, en el verano de 2014, no necesitaba un destino de alto perfil, necesitaba un destino de reconstrucción, un club de media tabla donde pudiera jugar sin el peso de ser el sustituto de Suárez, un entrenador que lo conociera, un vestuario donde la comunicación fuera posible, un año sin portadas y sin la presión de Anfield. El Liverpool no era ninguna de esas cosas. Varios agentes del entorno del fútbol en aquella época describieron ese movimiento, años después, con una frialdad que resulta difícil de digerir. Uno de ellos dijo sin rodeos:
Era el jugador equivocado en el momento equivocado para el club equivocado. Todos lo sabíamos, pero el dinero estaba sobre la mesa. El movimiento se hizo, la comisión se cobró, y Mario pagó el precio que nadie de su entorno pagó. Recuerda la cláusula del Milán. Recuerda el parte disciplinario que el City archivó. Recuerda la sesión de vídeo, donde Rodgers no respondió. Todo empieza a encajar. A nadie de su entorno le convenía hacer una pausa real. Un año sin fichaje grande, sin contrato millonario, sin titular de prensa. Ese tipo de pausa no genera comisiones. No genera visibilidad. No entra en el cálculo de quienes ganan dinero cuando el jugador se mueve. Y así llegamos al final. Después del Niza, vino el Olympique de Marsella. Club histórico, en crisis institucional. Temporada caótica. Balotelli anotó, pero nadie hablaba de fútbol en Marsella ese año. Después vino Brescia, el club de su ciudad, donde había empezado todo. Era 2019. Tenía 29 años. Una edad en la que muchos delanteros de nivel europeo están en su pico físico. Llegó al Brescia como jugador libre, sin operaciones millonarias, casi en silencio. Sus compañeros eran jóvenes, muchos con la mitad de su experiencia. Jugadores que de niños habían visto sus goles en la tele. Y Mario entrenaba con ellos con la misma intensidad de siempre, sin gestos de superioridad, sin actitudes de estrella venida a menos. Eso era algo que quienes lo rodearon en esa etapa subrayaron después. Dentro del campo, la entrega nunca faltó. En los primeros partidos hubo destellos del que fue. Ese primer toque, esa posición instintiva en el área antes de que el defensa cerrara. El giro antes de que nadie lo esperara. Seguía ahí, no del todo, pero ahí. ¿Cuántos entrenadores habrían sabido qué hacer con eso? ¿Cuántos clubes habrían construido un entorno real alrededor de esa chispa en lugar de explotarla hasta que se apagara? Y entonces ocurrió algo que no era deportivo. En un partido de la Serie A, desde la tribuna, llegaron insultos racistas, claros, audibles en el campo. No fue un incidente aislado en la historia del fútbol italiano. Fue un recordatorio de que 30 años después de su infancia, algunas cosas no habían cambiado. Balotelli paró el juego. Gir, con el balón en los pies, se giró hacia la grada. Con la voz firme y los ojos fijos en el sector de donde venían los gritos, dijo: «Si esto no para ahora, me voy del campo». El árbitro tardó unos segundos en reaccionar. Algunos compañeros se acercaron, pero nadie de los que estaban en ese campo esa tarde pudo entender completamente lo que significaba ese momento, para alguien que había crecido soportando exactamente eso. Para alguien que a los 29 años seguía teniendo que decidir, en medio de un partido de fútbol, si tolerar o enfrentarse a algo que nunca debió existir. Y quizás tú también sabes lo que es el silencio después del ruido. Ese momento en que algo que creías haber dejado atrás vuelve a aparecer sin aviso. Y te das cuenta de que nunca desapareció. Solo había estado quieto, esperando. No todos los fracasos se ven en un marcador. Algunos simplemente te dejan solo. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. En 2019, Mario Balotelli concedió una entrevista a un programa de televisión italiana. No fue en prime time, no fue tendencia. Era el tipo de entrevista que se le hace a alguien cuando el mundo ya ha decidido que la historia está cerrada. El periodista le preguntó sobre su carrera, sobre las oportunidades, sobre lo que pudo haber sido. Y Balotelli respondió algo que duró apenas unos segundos, sin levantar la voz, con esa mirada fija en un punto que tiene cuando no quiere que nadie vea lo que hay detrás. Dijo: «Si hubiera sido alemán o francés, me habrían protegido más. En Italia, cuando fallas, tú te hacen fallar más». 13 palabras en la segunda frase. Ningún editor las recortó para un titular. Ningún analista las citó en un artículo de fondo. Pero esas 13 palabras son la respuesta a la pregunta que escribió en aquella camiseta, en el Etihad, en octubre de 2011, con los brazos abiertos y la ciudad a sus pies. «Why always me?». Porque el sistema que lo rodeó nunca supo qué hacer con alguien que no encajaba en el molde, ni racial, ni culturalmente, ni psicológicamente. Y cuando alguien no encaja, hay dos opciones: adaptar el entorno o culpar a la persona. Eligieron lo segundo, casi siempre eligieron lo segundo. El parte disciplinario que guardaron sin ejecutar la recomendación médica.
la cláusula que el City negoció protegiéndose a sí mismo, la sesión de vídeo donde Rodgers no respondió delante de todo el vestuario. La decisión de la gente que priorizó la comisión sobre el momento correcto. Todo eso existió, todo eso influyó, y casi nadie lo conectó en su momento porque era más rentable escribir el titular de siempre. Eso no significa que Balotelli no tuviera responsabilidad propia. La tenía. Las llegadas tarde eran reales, los impulsos también, los momentos en que eligió el conflicto cuando podría haber elegido otra cosa. Pero la responsabilidad nunca fue solo suya, y cuando se carga a un solo hombre, con todo el peso de un colapso, que fue colectivo, cuando se simplifica una historia compleja, en el titular de que era demasiado difícil de gestionar, el sistema que falló sigue sin tener que responder por ello. Hoy, Mario Balotelli tiene 34 años. Juega en ligas menores del sur de Europa, lejos de los grandes focos. Aparece de vez en cuando en redes con un gol en un partido que el algoritmo distribuye durante unas horas. Un comentario nostálgico debajo, luego silencio. El legado quedó suspendido entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Un jugador que a los 22 años era el mejor del torneo más importante del continente, que a los 24 ya era un experimento fallido para dos grandes clubes europeos, que a los 29 volvía al punto de partida con la misma pregunta que tenía a los 11, ¿por qué siempre yo? En una entrevista más reciente, Balotelli dijo algo con una calma que resulta más difícil de escuchar que cualquier queja. Me arrepiento de algunas cosas, pero no de ser quien soy. Una frase corta, sin drama, sin resentimiento visible. La diferencia es que ahora la pregunta ya no sonaba como una broma en una camiseta, pues sonaba como la pregunta más honesta que había hecho en toda su carrera. Mario Balotelli no fue solo un jugador difícil de gestionar. Fue un jugador al que el sistema nunca supo acompañar de verdad. Y cuando alguien con ese talento cae de esa forma, la pregunta no debería ser únicamente quién falló. Debería ser qué fallamos en ver. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna forma. Suscríbete, porque hay muchas como esta, y no te imaginas cuántas se quedaron sin contar.